Hey amigos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén de maravilla. Ya ha pasado un tiempo desde el último videoblog que subimos. Obviamente pues se debe por temas de escuela, temas de trabajo, etcétera. Otro tema yo creo que también bastante importante es la falta de desinterés, ¿verdad? De algunas personas en ese tipo de temas. No de ustedes, porque sabemos que este canal es para gente que le gusta este tipo de temas, incluso debatir, opinar. Pero sí para la, la sociedad en general, ¿no? Son temas, los que tratamos aquí son temas que muy bien se prestan para una plática de café, para una plática en el metro, para una plática eh, tomando un trago, quizá. Pero cuando realmente debemos analizar estos problemas o cuando realmente debemos platicar estos temas desde un punto de vista más analítico, más crítico, con un poquito más de análisis a mayor profundidad, es cuando a lo mejor ya no nos gusta tanto o nos aburre un poco más. Pero en fin amigos, el tema que quiero platicar con todos ustedes, que quiero proponer, es la fractura de nuestra historicidad. Sé que se escucha un poco raro eso. En términos coloquiales, quiero poner eso, la fractura de nuestra historicidad, que ahorita voy a explicar qué es, eh, la causa, la razón, el motivo de por qué estamos como estamos. ¿Por qué la crisis? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no hacemos ni madres? ¿Por qué nos vale madres las leyes, ir a votar? Todo, prácticamente todo este desmadre que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Mi tesis es esa. La fractura de nuestra historicidad no es propia, obviamente. Es una tesis sobre todo que aguarda el profesor Guillermo Hurtado, que es profesor doctor en la UNAM, y otros cuantos doctores más, profesores que Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que apoyan este tema, que apoyan esta tesis, y me pareció interesante platicarla con todos ustedes, proponerla. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? La fractura de nuestra historicidad hoy en día es básicamente, o no hoy en día, es esa, ese, ese, esa pérdida de identidad, esa pérdida de dirección, no solamente como individuos, no solamente como una persona, sino hablando en sentido colectivo, como país, como nación. Hemos perdido ese sentido, hemos perdido esa dirección, hemos perdido ese por qué hacemos las cosas. Vamos a recordar un poco 1810, el inicio de nuestra independencia o el inicio de nuestro movimiento de independencia. Independientemente de las razones por las que se haya consumado la independencia, y que sí fue por el pueblo, y que sí fue nada más por los intereses de unos cuantos, o porque España tenía un desmadre allá en Europa y no pudo defender la Nueva España, por lo que haya sido. Algo que sí es claro en esa etapa es que como mexicanos estábamos unidos. Algo que sí nadie va a dudar es que como mexicanos estábamos unidos. Teníamos un proyecto, no sé si llamarlo de nación, porque el concepto de nación es algo más delicado y es algo que todavía no estaba del todo constituido en aquel entonces, pero tenían un proyecto colectivo. ¿Cuál era ese proyecto? Librarnos del yugo español para podernos constituir como una nación independiente, como un país independiente. Y nos unimos y nos dimos en la madre y vimos todo, conocemos toda la historia, toda esta serie de acontecimientos que pasaron en la independencia y las razones por las cuales finalmente se consumó. Después pasamos a la época de la revolución. Y en la revolución tenemos algo también muy parecido. Eh, Toda la desigualdad social que había en ese entonces, la explotación a los obreros, a los campesinos, la dictadura de Porfirio Díaz, por supuesto. Todo, todo este desmadre que había en la revolución
nuevamente el país se vuelve a unir, nuevamente el país vuelve a tener un sentido, todos juntos, no uno para acá y el otro para allá, no, todos juntos se dirigen a este proyecto y lo logran. No me voy a enfocar ni los voy a aburrir con la historia de la revolución y que estuvo bien y que estuvo mal y que si fueron abusos y que si también quedamos igual. La idea, la tesis, es que como mexicanos nos unimos, como país nos unimos, como nación nos unimos para llevarnos en un sentido, en una dirección. Ya después haya pasado lo que haya pasado, hicimos esa gran hazaña. Y digo gran hazaña porque en 100 años no lo hemos podido lograr otra vez. Después viene la monarquía republicana por parte del PRI. Tampoco me voy a meter en muchos detalles por qué monarquía republicana. Si les interesa, por supuesto que en otro video lo puedo platicar. Pero bueno, tenemos este régimen hegemónico, ¿verdad? Presidencial por parte del PRI. Y después llegamos, bueno, en ese lapso el gobierno se encarga de distribuir prácticamente dos tipos de historias. O más bien en el país se establecen dos tipos de historias. Dos. Y la que el gobierno se encarga de difundir es la historia, vamos a llamarla oficial. No como tal la nacional, sino la oficial. La que en ese entonces, la que en ese momento al gobierno le interesaba y le convenía contarnos a nosotros, a las próximas generaciones. Juárez, el gran libertador, Juárez, el gran liberalista, los niños héroes, todos unos héroes desde niños. Porfirio Díaz el villano. El PRI, este partido creador de las instituciones, que sí en parte es cierto, pero también hay que recordar que si no fuera por el artículo 84 y 85, pues el PRI tampoco hubiera tenido las armas para lograr esta institucionalización en el país. Pero en fin, la cosa es que se nos distribuyen dos tipos de historia y ahí hay un completo, una ruptura, una fractura en nuestra historicidad. De 1910 vamos a poner a 2010, pero va más allá, o sea, nuestras fechas 2017. Hay una fractura impresionante de nuestra historicidad. Hoy en día la gente difícilmente recuerda, o en ese entonces recordaba o recuerda de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos o a dónde hay que ir y qué hay que hacer. O sea, una completa confusión que hubo de 1910 a 2010. No confusión, sino mal manejo de información, mal manejo del nacionalismo, mal manejo de nuestra identidad como mexicanos, a tal grado de que sentimos que nada más celebrar el 15 de septiembre y comer tacos todos los días, o los viernes, o los fines de semana, o la barbacoa, o el pozole, son las únicas cosas que nos identifican como mexicanos. Háganme el chingado favor. Neta, esas son las cosas que nos identifican como mexicanos. Neta, esas son las cosas que nos identifican como nación. O sea, sí, pero, oigan, el nacionalismo va más allá. Nuestra identidad va más allá. Tan es así, prueba de lo que estoy diciendo, que para las fechas del 2010, centenario de nuestra revolución y bicentenario de nuestra independencia, al ingenioso Felipe Calderón, presidente de aquel entonces, nuestro presidente, se le ocurre celebrar con una pendeja estela de luz, con una pendeja suavicrema ahí parada en Reforma, que no voy a hablar tampoco de el fraude que hubo, que se cometió con esa tremenda mamada que está ahí puesta, sin sentido. O sea, cuando tú ves esa madre, ahí te das cuenta de que todo lo que estoy diciendo cobra mucho sentido. O sea, dices, güey,
O sea, estás celebrando tu independencia, 200 años, estás celebrando tu revolución, que fue el gran detonante para que tuviéramos las instituciones que hoy tenemos, para que diéramos el gran paso que dimos, y me dices que tu forma de celebrarlo es nada más con una pinche torre ahí parada, o sea, no sé si me explico más o menos cuál es, de qué va, ¿no? De qué va todo esto que estoy diciendo, espero que sí. Y, y se ha perdido completamente, se ha perdido completamente. No hemos vuelto a tener esa unión como mexicanos, nos decimos muy mexicanos, pero no tenemos esa unión, no hemos encontrado otra vez esa colectividad, ese sentido de colectividad. Nos hemos hecho egoístas, nos hemos hecho individualistas. Hoy en día pregúntale a cualquier persona, oye, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? Y sus proyectos te los va a dar muy personales. Hoy en día pregúntale a una persona por qué se levanta todos los días a las 5 de la mañana para bañarse, para arreglarse, para irse a trabajar. ¿Por qué tiene que soportar el pinche tráfico? O peor aún, el tedioso y malísimo y pésimo transporte público de la ciudad, que ya tengo un video hablando de eso, por cierto, por si le quiere dar una checadilla. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar pagando impuestos? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué lo otro? La típica pregunta, la típica respuesta es por mi familia, la típica respuesta es por mis hijos, la típica respuesta es por mí, para seguir estudiando, para comprarme esto, para comprarme el otro. O sea, una individualidad, y no digo que esté mal, por supuesto que está bien, pero olvidamos que esa individualidad la tenemos gracias a tantas luchas, gracias a tanta historia, gracias a una colectividad que antes hubo. Y no está mal tener metas, no está mal tener proyectos propios, al contrario, creo que ese es uno de los grandes beneficios que nos trajo tantos años de lucha. El problema es cuando a veces también caemos en el conformismo. El problema es cuando caemos en ese tipo de pues me vale, pues yo estoy bien, yo con lo que gano pues está chido, ¿no? El país se está partiendo en moronitas, pero pues a mí no me afecta, porque pues yo sigo ganando mis 2,000 pesitos a la quincena, en el peor de los casos, bueno, no, creo que sí puede que haya hasta peores casos más, y a mí no me afecta, y yo le sigo dando el gasto a mi esposa, y va a seguir habiendo comida, y mis hijos siguen yendo a la escuela, a aprender una historia que, como lo he dicho, no tiene mucho sentido cuando vemos cuando la vemos entre historia oficial y historia nacional como verdadera historia, tampoco sirve de mucho. Ol- Caemos en un conformismo, olvidamos, insisto, de dónde venimos, olvidamos todo lo que nos costó, olvidamos completamente al prójimo, completamente al vecino, incluso desconfiamos de él, ¿no? En estos tiempos tan de inseguridad y desconfianza, incluso desconfiamos de él. ¿Por qué no nos unimos en un por qué cuando vemos alguna campaña que se organiza en nuestra colonia, en nuestra manzana, cuando vemos a vecinos que se organizan, que tratan ahí más o menos de organizarse para llevar bien las cosas, ¿por qué a veces subimos? ¿Por qué a veces decimos, no me interesa, no voy a la junta vecinal o pinches revoltosos o qué sé yo? Pues una por conformismo, una por pensar nada más en ti, no tener ese sentimiento de colectividad. Cuatro, incluso hasta por desconfianza, ¿no? Mucha desconfianza. Ya me hubiera gustado que en aquel entonces de la independencia o de la revolución algún cabrón se hubiera atrevido a decir, oye, ¿tú por qué te levantas todos los días pues a chingarle en la hacienda en la que trabajas, los campos que trabajas? ¿Por qué? Y que esta persona hubiera contestado, pues por mí, para irme a la peda, para tener dinero, o si tienen familia, pues para mi familia, para mis hijos. O sea, claro que lo tenía que hacer, sabía que era algo que tenía que hacer, pero su lucha iba más allá de solamente pararse a trabajar y sembrar, iba más allá, cuando hubo la oportunidad.
de movilizarse para lograr la independencia, campesinos se unieron y lucharon por esa razón. Más aparte de lo que ya tenían que hacer, que era trabajar y mantener a sus familias. Cuando hubo la revolución fue lo mismo. Independientemente de sus trabajos, de lo que tenían que hacer para mantener a su familia, para subsistir ellos. Sabían que tenían que hacer eso por el país. Sabían a dónde quería llevar al país. Esa colectividad hoy no existe. Hoy solamente nos conformamos con ir a trabajar de 9 a 6 o con ir a la escuela de 7 a 1, regreso a mi casa, como, estoy con mi familia, veo las noticias, veo los programas pendejos que me pone la TV para precisamente pendejarme. Al otro día me levanto y hago lo mismo. Como estudiante, también. Disque estudio, disque hago tareas, disque investigo. Mis preocupaciones son otras. La peda, el desmadre. Se ha perdido completamente ese sentimiento de colectividad. Y lo más triste es que tenemos el cinismo muchas veces de preguntarnos ¿por qué estamos así? Tenemos el cinismo de quejarnos de algo que nosotros mismos podemos cambiar. Claro que sí, claro que sí, claro que el cambio está en nosotros, pero no viéndolo desde esa perspectiva derechaira que muchos entienden, o romántica, confiando en las instituciones, confiando en la democracia, que por cierto no es democracia, después lo voy a explicar. No, no así. El cambio va a venir cuando hagamos un sentimiento, una suerte de existencia colectiva. Cuando entre todos volvamos a tener una cohesión, una unidad. Cuando sepamos bajo qué principios, bajo qué valores queremos llevar al país. Cuando todos juntos caminemos en un mismo sentido, en una misma dirección, tal vez no pensando igual, porque los de la revolución se los aseguro que no pensaban igual. Y lo vimos con tanto desmadre y matazón. Y en la independencia tampoco. Y en ese intermedio que tuvimos de lucha entre conservadores y liberales, las reformas de Juárez y todo ese desmadre que hubo, pues precisamente se hizo ese desmadre porque no pensaban igual. Pero iban todos en una misma dirección. Y los detalles después los vemos. Los detalles después los arreglamos. ¿Quién va a gobernar? Izquierda, derecha. Que por cierto, ninguna de esas dos va. El próximo video que viene voy a hablar de eso. Pero en fin, eso es lo que pasa. Esa es una tesis que comparto del profesor Guillermo Hurtado en su texto Reflexiones filosóficas sobre la crisis de México. Por si le quieren dar una checadita, es muy bueno. Pero bueno, explicado a grandes rasgos, es más o menos esa la idea. Se alargó mucho el video, pero la verdad es que sí quería dejar como que muy bien cimentada esta idea, esta tesis, que la verdad es muy buena. Ojalá que pues no sé, me puedan dejar en los comentarios qué piensan. Estoy bien, estoy mal, estoy loco, lo entendí mal, no sé, cualquier cosilla. Ya saben que para eso también es este canal, chicos. Y pues nada, nos vemos en los comentarios y en el próximo video.